Bueno, hemos hecho una extensión. Mira cómo queda, para que lo veas. Uy. Yo creo que bien. Bueno, estas son las piezas. Esta es la de abajo, esta es la de arriba, los laterales. Encajan medio bien. Tampoco es una maravilla, pero bueno, eso sería así y más. Y luego sería también unos casquillos ahí, no sé si eso es posible. O sea, tiene que cuadrar el agujero. Pero bueno, a ver, que como no entra esto aquí. Y tampoco hay material como para atornillar, porque es, o sea, ahora están justos, ¿no? Entonces se podría atornillar ahí, pero está como al borde, entonces quedaría mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estoy haciendo una chapa. No habéis visto nada. Bueno, que esto se pone aquí, que es más gorda y entra. O sea, estoy todavía apurando para que entre justo en este diámetro. Y en cuanto entre en ese diámetro, la ponemos esto encima y debajo ponemos esta otra. Y ya sería pues hacer agujeros y atornillar. ¿Qué perspectiva quieres? La pongo por esta perspectiva. No está simétrico, no hay simetría. Y abajo tampoco. Es más difícil de percibir, pero no hay tampoco. Estos 5 están bien y este no, es el que estaba fatal. Vamos a intentar arreglarlo, pero mañana, porque hoy ya no veo nada. O sea, ya no vemos. Pero si no, una idea que ha tenido Maldonado, que es muy buena, es mover este tornillo aquí, básicamente, y estos 6 taparlos y hacer los 6 otra vez. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, ¿sabes? Y hacer... Bueno, hace un tiempo que no se graba ningún vídeo. Este es el estado actual de la moto. No sé qué fue lo último, pero hemos puesto todo esto sin mayor complicación. Para la pieza esta, el enganche, no cabía bien, entonces hemos diseñado como la pieza interior. El tema, el acelerador, hemos tenido que cortar esto porque el de serie como que no cuadraba. O sea, esto iba unido a esto y hemos tenido que cortarlo para que entre bien, porque iba justo. El embrague bien, el freno de atrás bien, perfecto. Y estas chapas las hemos hecho muy bien. El escape nos ha fallado el distribuidor, tenemos que ver cómo lo hacemos. Aquí nos hemos dado cuenta ahora que no está alineada la rueda, o sea, está más pegada a este lado. Entonces hay que rehacer ese casquillo y ese de ahí. Estos radiadores no sé si es el radiador o qué, no está igual que en el Katia. Entonces hemos tenido que cambiar la posición. Antes estaban como así y ahora están así. Ahora el escape va a ir por aquí, por delante. Este diablo estorba un huevo. O sea, no lo pongáis aquí en el futuro. Ponerlo donde estaba en la 23, que es ahí. Nosotros no lo pusimos porque como aquí estaba la soldadura esta marronera, pero era la mejor opción, la verdad. Y bueno, eso es todo. Bueno, ahí se van los fans. Entonces va a explicar Álvaro, ¿no? Es que, a ver, explícanos. Aquí hay un par de fallos en los tornillos estos. Ajá. Que deberíamos haberlo hecho hace... Joder, Michael, tío. Hace menos tiempo. Y... ¿Cómo que hace menos tiempo? Explícalo bien, coño. Hace menos tiempo esperar a que llegara el depósito para hacer los agujeros. Porque ahora, cuando llega el depósito, no caben bien. Y aquí atrás, que son asimétricos y ya estaban así en el CAD. Pero bueno, eso sería verlo. Manejar mejor el CAD para poner los elementos con constraints respecto a los ejes del CAD. Luego aquí en el airbox, que ha quedado demasiado prieto, de hecho no cabe. Entonces la idea sería dejar un poquito más de espacio de la propia estructura y con los insertos roscados que sobresalieran un poco. Ajá. Y luego eso limarlo con la Dremel. Perfecto. Que va mucho mejor. Luego, aquí en el escape, se nos ha olvidado hacer el agujero para el landa
Y eso ya no sé, supongo que lo haremos. Sí, lo vamos a hacer, pero tenemos que llamar al soldador y eso cuando lo llevamos al tío del escape le teníamos que haber dicho, y aquí me haces un agujero. Y bueno, de hecho él te lo suelda, pero se nos olvidó. Entonces ahora pues es una liada. Que ¿Puedes ayudar? no es cuestión de este vídeo. Continuamos. ¿Algún error más que quiera comentar? Sí, el carenado que está... Bueno, esa es la quilla que no es la nuestra. ¿Qué pasa? Que nos la enviaron y no comprobamos que nos lo habían enviado mal. Entonces hemos tenido que pedir la nueva y ahora esta la tenemos... Bueno, es dinero y tiempo y ahora no encaja nada. Y ahora hay que recortar aquí. Bueno, esto ha avanzado bastante desde la última vez. Ya hemos puesto muchas cosas. Hemos fabricado esto con el aluminio. Para doblarlo bastante complicado porque rompe mucho, que hay que tener cuidado. Hemos hecho como rebajes en el propio donde gira para que cueste menos doblar. Al final hay menos superficie que doblar aquí que si tienes que doblar todo esto porque partía... Bueno, eso. El guardabarros para ponerlo hemos preferido hacer como una chapa. Ahí la chapa. Y pegarla a esto. Y así ya atornillamos. Todo esto tocaba con el freno, entonces hemos tenido que rebajar todo esto, lijando. No sé si he enseñado esto en el último vídeo. Hemos hecho esto para el cambio de marchas porque, bueno, ¿qué pasaba? Que no podíamos sustituir esto porque lo de dentro es como único de KTM, entonces no había nada parecido a lo que queríamos. Lo ideal habría sido girarlo para acá, pero toca con esto, entonces si el año que viene no toca, pues mejor. Luego otra cosa, estas estriberas están muy altas. Si veis, mira la estribera, mira el basculante, comparada con la M20, mira la estribera, mira el basculante. Veremos qué hacemos con eso. El colín tiene mucho juego. Para el próximo año hay que como apurar el subchasis. ¿Le vamos a poner espuma o algo?